Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Hoy va a ser un programa especial, primero porque normalmente nosotros traemos crímenes o casos resueltos, o a lo sumo con alguna instancia de apelación o de casación. Normalmente todos tratamos de que estén finalizados en su investigación hasta con condena, pero en este caso, más allá de que no está finalizado, es un caso que nunca pudo resolverse y que todavía está pendiente de encontrar al asesino y al violador de Andrea Castana, la chica de 35 años, la mujer de 35 años, que desapareció el 11 de marzo de 2015 en el Cerro La Cruz, un cerro que nos da el título de este capítulo de hoy, que es Secreto en la Montaña. Todavía no dilucidado este secreto, un lugar donde desaparecieron 3 personas el mismo año. Fíjese lo que significó este caso de Andrea Castana junto a otras 2 personas. Va a ser especial este programa porque vamos a dedicarle 2 capítulos, 2 programas de Crímenes de Córdoba para ver si podemos ayudar a visibilizar un caso que necesita de ser investigado para descubrir al o los asesinos. Vamos a decirte que también es especial, y aquí nos vamos a poner un poco más serios, porque vamos a dedicar este programa a la memoria del doctor, el camarista del crimen, Luis Paoloni, que nos abandonó esta semana con el flagelo del COVID. El presidente de la Asociación de Magistrados, que es ni más ni menos que uno de nuestros auspiciantes. Y finalmente les tengo que decir que vamos a presentar el primer informe de este caso de Andrea Castana, en el cual, primero que nada, vamos a analizar qué pasaba en aquel 2015, hace 5 años, con muertes en un cerro que por algún motivo convocaba a la policía para buscar a personas desaparecidas. Veamos el primer informe. El Cerro La Cruz es uno de los paseos más característicos de Carlos Paz. Turistas y ciudadanos de la Villa Serrana lo utilizan para hacer deportes, caminatas, paseos recreativos y hasta un vía crucis que llega a la cruz de su cima, por eso su nombre. Este paseo con espesa vegetación en verano fue escenario, con diferencia de pocos meses, de 3 crímenes que no tienen ninguna conexión entre sí, salvo el lugar, el cerro. Ese cerro no había convocado la atención policial hasta la desaparición de Andrea Castana, la siesta del miércoles 11 de marzo de 2015. Amigos, familiares y ciudadanos comenzaron a buscarla infructuosamente durante esa tarde y esa noche, sin resultados. Al día siguiente siguió la búsqueda y no pasó nada. El viernes hallaron en el cerro un cadáver, pero no era el de ella, sino el del fotógrafo Hernán Sánchez, quien era buscado desde diciembre y no aparecía. Horas después, ese mismo viernes 13, se halló el cuerpo sin vida de Andrea. Pero el cerro no dejaría de ser noticia policial. En agosto de ese mismo año apareció el cadáver de Ingrid Vidosa, una joven de 23 años oriunda de Mayuzumaj. Por el asesinato de esta joven se condenó a prisión perpetua por femicidio a su expareja Hayes. Por la muerte del fotógrafo Sánchez, para la justicia fue un suicidio, si bien sus padres siguen pidiendo que se investigue lo que consideran fue un asesinato. Sobre Andrea Castana no se conoce todavía quién la violó y quién la asesinó, o quiénes lo hicieron. Este crimen sigue siendo un secreto que la montaña aún no devela. Secreto en la montaña, el del fotógrafo Hernán Sánchez tampoco está suficientemente develado. Para la justicia fue suicidio, pero los padres de la víctima dicen que tampoco está debidamente investigado. Veremos si se logra reflotar algo. Y ahora sí nos concentramos en la desaparición de Andrea Castana, que esa tarde subió al cerro, tenía previsto hacerlo con un amigo o una persona con la que comenzaba a salir, pero lo hizo sola y de repente desapareció. Vemos de qué manera sucedió todo eso. Ese día, Andrea estaba contenta porque iba a subir al cerro con un hombre con el que empezaba a salir, Gustavo Gusa Callejón.
pero él al mediodía le dijo que no podía hacerlo, por eso ella decidió subir sola. Era el mediodía y ella comenzó a subir cerca de las 13, llegó a la cima y se sacó una selfie que sería su última foto. Se la mandó a Gusa, que estaba en Cabalango. Eran las 13:58 y fue la última vez que ella usó su teléfono. Más tarde comenzó a bajar y se cruzó con el periodista Fernando Vila, que venía subiendo. Segundos más tarde, Vila escuchó un grito desesperado. Cuando bajó y la buscó, no vio nada. Gusa contestó el mensaje recién a las 16, pero no obtuvo respuesta. Avanzada la tarde, el ex marido de Andrea y padre de sus hijos recibió un llamado de la escuela que ella no había ido a buscarlos. Juan Manuel Lazzaroni se comunicó con Nadia, la mejor amiga de Andrea, para preguntarle si sabía algo de ella. Poco a poco, todos fueron sumándose a la base del cerro para iniciar la búsqueda de quien se había esfumado. Nadia pensó que Andrea se había colgado con su salida, pero enseguida se dio cuenta de que ella jamás dejaría a sus hijos. Así empezó la búsqueda. Durante 2 días no hubo resultados. Hasta el día de hoy siguen sin resolverse las 2 hipótesis del caso: un violador que actuó solo al voleo o un grupo de personas que la atacó y realizó numerosos actos para ocultar su cuerpo y las pistas. Ustedes comprenden, hay una tensión entre las dos tendencias, la que supone la justicia de un violador serial al azar o al voleo, que escogió una víctima porque justo estaba allí ella, y la que sostienen los allegados de ella, los familiares, las amigas, etcétera, que esto es algo organizado entre varias personas que conocían a Andrea y por otra parte que de algún modo organizaron todo un escenario y montaron todo un plan para ejecutarlo. Bueno, vamos a continuar con el análisis del caso, pero primero hacemos una pequeña pausa y luego sí, vamos a más informes de este caso sobre la desaparición, violación y muerte de Andrea Castana. Bien, vamos a continuar con el análisis de este caso, con el relato primero de cómo comenzó la búsqueda una vez que desapareció, que todos advirtieron que no había ido a buscar a sus hijos y que algo le había pasado en ese cerro. Comenzó la búsqueda de esta manera. Policías, bomberos, amigos, familiares buscaron hasta avanzada la noche del miércoles, todo el jueves y aún el viernes. Ese día hallaron otro cuerpo, pero de hombre, el del fotógrafo Hernán Sánchez, que estaba desaparecido desde diciembre. Poco después, una chica que participaba de la búsqueda halló en el interior de un árbol quemado por un rayo una pierna que sobresalía. Era el cadáver de Andrea, que fue introducida allí de cabeza. Antes de eso, Juan Manuel, su ex, había hallado unas medias de Andrea en una cisterna que está en la base. Poco después, hallaron en el fondo de ese estanque el resto de la ropa de la mujer de 35 años. A poco de analizar el cuerpo, se comprobó que el atacante la había golpeado, abusó de ella y la estranguló. Comenzaba así el difícil trámite de saber quién o quiénes la habían atacado, quién o quiénes habían realizado las maniobras para ocultar el cuerpo y esconder sus ropas. Sí, es una montaña muy intrincada con muchos accesos por muchos lugares, pero ustedes se dan cuenta que esto no es un violador al azar. Es difícil que se dé esa hipótesis que tienen algunos investigadores. Más vale, parece que hubo una persona que se tomó el trabajo de dejar la ropa en un lado, que la ocultaron algún tiempo antes de que la pudieran encontrar, que la pusieron en un lugar muy particular dentro del tronco de un árbol que estaba quemado de una manera que no se pudiera ver, muchos movimientos extraños que al principio no permitían encontrar a ella. Vamos a ver ahora, cuando se produce el hallazgo, de qué manera el fiscal Masucci comienza a hacer detenciones a los primeros sospechosos de este caso. Esa misma noche el fiscal Masucci decidió detener a los primeros sospechosos. Por el crimen, al ex de Andrea, Juan Manuel Lazzaroni,
de quien ella se había separado 9 meses antes. También, pero por encubrimiento, se detuvo al periodista Vila y al amigo de Lazzaroni, Diego Luján, de activa participación en la búsqueda. Pocos días después comenzaron a ser liberados los tres por falta de pruebas. El periodista Vila solo había escuchado los gritos de la víctima, de Luján no se halló evidencia en su contra y al ex de Andrea no se le pudo probar su participación. Los análisis de ADN no dieron resultados. Hay evidencias de rastros de semen en el cuerpo de Andrea, pero todos los cotejos han dado negativo. Hasta en un cuarto imputado, Omar González, un hombre con antecedentes por abuso sexual. El cotejo genético se ha realizado a más de un centenar de presos, pero sigue dando negativo. La causa en 5 años de investigación está estancada. Hace pocos días, el padre de Andrea, Luis Castana, amenazó con colgarse en la fiscalía y logró que el fiscal lo atienda, le dé participación y acepte una serie de medidas que venía exigiendo sin éxito. Entre otras, el ADN a Chomper Gómez, un amigo y empleado de Lazzaroni sobre el que Luis tiene serias sospechas. A Andrea nunca le encontraron los aritos, sus zapatillas y el celular, que mágicamente desapareció y nunca se pudo establecer dónde estaba. También desaparecieron cámaras de la vigilancia del cerro, de los accesos en la base. Y las sospechas de Luis, del papá, son interesantes. Este hombre, Chomper Díaz, está siendo sometido a un análisis de ADN que tenía que estar para esta semana, pero se va a demorar, el análisis. Vamos a ver otra cosa. El papá de Andrea depositó en el banco una recompensa de $1.000.000 para quien aporte datos de quién sería el asesino. Y la provincia, por su parte, como ayuda a la investigación, $200.000 también hace su aporte. Después de la pausa, vamos con la entrevista del día de este programa de Crímenes de Córdoba. La desaparición de Andrea Castana, que todavía no se sabe qué sucedió con ella. Como en todos los programas de Crímenes de Córdoba, traemos un invitado o realizamos una entrevista especial en cada programa, pero bueno, en las exigencias del COVID-19, de la pandemia, de la reclusión que tenemos que tener y de todo lo demás, hacen que de algún modo tengamos que ingeniárnosla. Nos tuvimos que trasladar a Carlos Paz para entrevistar. Todos los entrevistados de este programa doble van a ser vía Carlos Paz. Hablamos con la mejor amiga, o una de las mejores amigas de la víctima, de Andrea Castana. Se llama Nadia Corso, quien la llamaba siempre como flaca, flaquita, y que se refiere a ella desde la complicidad de grandes amigas, de esas amigas que se cuidan los chicos cuando la otra tiene que salir, porque las mujeres solas cuando salen con alguien que les gusta tienen que ver cómo ubican sus hijos. Nadia estuvo un día antes con ella y arreglaron de qué manera se iban a turnar para cuidar a los chicos, pero además qué iba a pasar al día siguiente. Andrea le contó a Nadia que iba a subir al cerro con este chico que le gustaba, finalmente lo hizo sola. Desde la complicidad de Nadia, con todas las alegrías, con todos los sinsabores, ella nos cuenta qué pasó en esas últimas horas, qué pasó cuando empiezan a buscarla, y presten atención con algunas cosas de algunos personajes allegados a Andrea, algo que nos marca esta chica que es la mejor amiga de Andrea Castana. Andrea estuvo en casa, los chicos empezaron la escuela, así que estaba un poquito más libre. Y bueno, en eso que charlamos me comentó, dice, mañana tal vez voy a subir al cerro. Y entonces le digo, ¿sola? No, me dice, le voy a decir a Gusa, bueno, que era el chico que estaba en ese momento. Y fue el miércoles 11, nos escribimos hasta el mediodía, porque bueno, estábamos organizando, así yo le decía a la Pata, por decirlo así, que le cuidaba a los chicos a la noche para que ella se viera con este chico que se estaba viendo. Esa fue la última comunicación que estuve con ella.
El miércoles, ese miércoles yo tenía reunión en el colegio a las 4, así que antes le escribo un mensajito: flaca, ¿puedo pasar por tu casa a buscar una revista? Que yo había quedado con ella, que tenía que ir a la reunión. Le entra el mensaje, pero no me responde. Entonces en ese momento me acuerdo que ella había subido al cerro. Digo, me olvidé. Cuando salgo de la reunión, que era después de las 5, veo que su última conexión sigue siendo la misma, 3:58, y no me había leído el mensaje. Entonces le mando un mensaje de texto, le digo: flaca, ¿qué pasa que no tenés WhatsApp, pero por la última conexión? Le entra el mensaje, pero no me contesta. En eso salen los chicos de la escuela, los míos, y me voy. Ya eran, ponele, las 6:15, recibo un llamado que era de Juan Manuel, del ex, y me dice: Nano, ¿qué sabes de la flaca? Y le digo: nada, no sé. Le digo: es más, le digo, así fue tal cual. Le digo: ahora iba a pasar por la casa, le digo, porque me extraña que no me conteste los mensajes. Me dice: no, dice, porque no fue a buscar a los chicos de la escuela, dice, yo estoy acá en el cerro, dice, dejó el auto acá abajo y no sabemos nada. Entonces yo en ese momento siempre hice esto, digo, del caballo, no sé cómo se dice eso. Le dije: ay, esta flaca se colgó, pensando que se había ido con el busa, o colgado en el cerro con el busa, como el auto estaba ahí supuestamente. Entonces la llamo, y llama, hasta que el último, viste, dice que... Entonces vuelvo a llamar, y en la quinto tono me cuelgan. Entonces dije: ¿qué pasó acá? En eso que salgo, porque yo estaba en un lugar, salimos, le digo: pasemos antes la casa de la flaca, le digo, y después dejo a los chicos de mi mamá, porque Juanma me había dicho que estaba en el cerro. En eso dejé los chicos, todo eso, yo me avivo y le digo: bueno, consigo el teléfono de este chico que lo tenía todo Carlos Paz, lo consigo y lo llamo. Y me dice: no, yo no subí con ella, me dice al final, yo tenía cosas que hacer. ¿Por qué? Me dice. No, le digo, porque está el auto acá abajo y no sabemos nada de ella. Y me dice: uy, no, ¿qué? Le digo: no, ella me mandó una foto temprano, dice, y yo se la contesté después de las 4 porque no tenía señal. Bueno, le digo: si sabes algo, por favor avísame. Chao. Bueno, de ahí el Juan me estaba bajando del cerro, lo esperé para ver si sabía alguna novedad, no sabía nada. Digo: bueno, mira, flaco, yo sabiendo que había subido sola, o sea, que porque me había confirmado Gusa que no había subido con ella, ahí ya me empecé a preocupar. Yo desde el primer momento, y creo que todos nos hicimos la idea de que como ella se sacaba fotos, había subido y que se había sacado una selfie y que se había caído. Sabía, viste, esos precipicios que hay. Esa era la preocupación de nosotras, de todas sus amigas y la que lo conocíamos, porque las amigas sabíamos que ella no se había ido con alguien y había dejado a los chicos en la escuela solos. En eso, bueno, Juanma se va a hacer la denuncia. Nosotros hicimos toda una cadena. En el momento que yo iba en el auto, por supuesto, ya llamé a Macarena, Lorena, todos empezamos a llamar para que fuéramos a buscarla, porque ya se hacía de noche. Era verano, 11 de marzo. Buscamos linterna, me acuerdo, porque nosotros empezamos a subir. Macarena me llama: nosotros estamos atrás tuyo, me dice, te escuchamos, porque yo iba llamando: flaca, así para ver si escuchaba algún sonido de ella atrás. Y bueno, y de ahí ya se empezó a hacer cadena de gente, y en eso que estábamos subiendo, ya se había hecho de noche, era tipo 8 de la noche. Bueno, escucho así unos pasitos, y bueno, era Gusa, este chico. Y le digo: ¿sabes algo de Andrea? No sé nada. Vos tampoco. Bueno, quédate con nosotros. Dijimos por la linterna, porque él iba sin linterna, sin nada, y me dice: no, ustedes sigan así, yo voy para arriba. Bueno, nos miramos con mi marido. En eso que nosotros seguíamos, flaca, llamándolo, escuché llanto, o sea, que decía: flaca, flaquita, no, y que lloraba. Entonces yo me desesperé, pensé que la había encontrado por el llanto. Le pregunto y me decía: no, flaca, no, flaquita, y lloraba así. Entonces: la encontraste. Y me dice: no la encontré, no, flaca, ese no me puedo acordar. Olvidar, bien dicho. Y
Entonces, ¿por qué llorás? Le digo, hasta me enojé en el momento, porque imagínate que estábamos buscando a alguien, nadie habíamos llorado porque estábamos preocupados en realidad por la noche, pues ya se nos habían cruzado unas bichas gigantes, y le corté y le dije, bueno, si le encontré avísame. Me enojé hasta todo, porque ¿para qué llora este loco? Y bueno, después llegamos arriba, después ya empezó también a llegar otra gente que estaba corriendo en la costanera, nos hacían la gamba de venir a ayudar a buscar, que eran bañeros, conocidos de Lucas, el hermano de Andrea. Bueno, la cuestión que llegamos arriba y estaba él, que seguía llorando, que eso no lo entendí. Y nada, ahí empezó en realidad después todo lo demás, que la búsqueda. Desde ahí, desde arriba nos llaman diciendo que habían encontrado unas gotitas de sangre en el ingreso donde a ella supuestamente la ingresan. Y bueno, y ahí empezó todo la búsqueda, y de ahí no paramos hasta el 13 de marzo. Bueno, la cantidad de gente fue muchísima gente, que siempre digo, y me incluyo, nunca quisimos entorpecer el caso, porque nosotros podemos haber borrado evidencias o algo buscándola, pero bueno, nunca fue la idea. El miércoles la desesperación fue de buscarla. Qué mayor espontaneidad y qué mayor crudeza de la persona que acaso que más la conocía a ella, ¿no? En este relato de las últimas horas, de las deducciones que hace ella, de todo lo que venía pasando. Es uno de los aportes que pretendemos hacer para divulgar este caso, para ver si visibilizándolo se puede llegar a algo en la investigación judicial para encontrar a él o los responsables, lo repetimos. Pero la cobertura nuestra no termina acá, va a seguir en el próximo programa. Vamos a tener a otra gran amiga de ella, Macarena, y vamos a tener ni más ni menos que al papá, a ese señor que estaba con la soga, que se había casi colgado de la fiscalía, del fiscal Masucci, para ver si la investigación avanza. Él también va a hablar y va a decir sus verdades. Me interesa que vean este segundo programa, porque bueno, va a ser tanto más interesante que este. Y bueno, en el cierre de este primer programa del caso de Andrea Castana, quería recordar nuevamente, tal como lo hicimos al comienzo, a Luis Paoloni, quien se ha ido esta semana. Bueno, era un gran tipo, un gran camarista y un excelente dirigente gremial de los jueces. Nos dejó por esta epidemia, esta pandemia del COVID. Bueno, yo me despido, nos encontramos nuevamente el próximo programa de vuelta con el caso Andrea Castana. Buenas noches. Thank you.